Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta aquí. Ahora los muchos dicen que ellos creen la resurrección de Jesucristo. Pero hay que entender bien sobre la resurrección de Jesucristo. Ustedes tienen la esperanza viva en la resurrección de ustedes. Según San Juan capítulo 5, donde está escrito que ahora la resurrección de justo y la resurrección de condenación. Quiere decir que todos los hombres van a resucitarse. Y los justos van a resucitarse como la resurrección de la vida. Y los pecadores también van a resucitarse como la resurrección de condenación. ¿Quieren buscar? 자, aquí San Juan vamos a buscar. Capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y anteriormente yo explicaba lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Y los que hicieron lo bueno, ¿qué significa? Lo bueno es aceptar Jesucristo en su corazón. Según San Juan capítulo 5. También lo malo, ¿qué significa? Lo malo es no aceptar a Jesús en su corazón. ¿Por qué, pastor? Aquí dice, San Juan capítulo 3, el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí dice, el que en él cree, no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado. San Juan capítulo 3, el versículo 18. Pues el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree en Jesús ya es condenado. El que cree en Jesús, lo que es lo bueno. Y el que no cree en Jesús, lo que es, no es bueno. Lo malo, sí, sino lo malo. Pues todos los verdaderos cristianos van a resucitarse como la resurrección de vida. Y los que no creen en Él, en Jesús, también van a resucitarse como la resurrección de la condenación. Pero cuando el apóstol Pablo escribió las cartas para los hermanos en Corinto, en aquel entonces en las iglesias en Corinto, donde había algunos asistentes que eran muy extraños. Porque ellos enseñaban a los otros que ya no hay más la resurrección. Así. Según 1 Corintios capítulo 15, el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Aquí dice, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Esa falsa doctrina estaba en la iglesia en Corinto, ¿sí o no? Ellos que decían, ya no hay más la resurrección de muertos. Y no necesitan buscar, yo solo leo. También segunda de Timoteo, capítulo 2, no necesitan, yo solo leo. Capítulo 2, el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto, ¿qué decían a los hermanos de allá? Diciendo que la resurrección ya se efectuó, ya pasó, ya no hay más la resurrección así. Hermanos, el principal evangelio de Cristo son tres cosas muy importantes. Primero, Jesús es el Señor. Y segundo, el que cree en Jesús saldrá como justo. ¿Sí o no? Primero, Jesús es el Señor. Y segundo, la cruz de Cristo. Y por último, ¿qué? La resurrección de Jesucristo.
Si Jesús no se hubiera resucitado, no habríamos podido ser justos. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué Jesús se resucitó al tercer día? Para justificarnos, para hacernos como santos y justos, sin mancha. Hoy día los muchos solamente creen en la cruz de Cristo nada más. Pero no creen en la resurrección de Jesucristo. Jesús que dijo a Nicodemo, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Entonces, ¿cómo la gente puede nacer de nuevo? Por la resurrección de Jesucristo. Según Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Primera de Pedro. Yo leo. Tres. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, ¿no? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya no se hizo renacer. Aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Para una esperanza viva. ¿Qué significa nos hizo renacer? Ustedes ya han escuchado que hemos nacido en el mundo como pecadores por transgresión de Adán. ¿Sí? Todo el mundo sabe que todos los hombres nacieron como pecadores. Según Romanos capítulo 5, el versículo 10, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Por cuanto todos pecaron. Y la muerte pasó a todos. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron. Por eso el rey David también que confesó. Mi madre me concibió a mí en la maldad. Y he sido formado en el pecado. Según Salmos capítulo 51, el versículo 5. Y Romanos capítulo 5, el versículo 12. El pecado entró en el mundo. Ese mundo, ¿cuál era? En nosotros mismos. En todos los hombres. Por pecado de Adán. Por transgresión de Adán. ¿Sí o no? Y la muerte pasó a todos. ¿Por qué la muerte pasó a todos? Porque la paga del pecado es muerte. Según Romanos capítulo 6, el versículo 23. La muerte, la paga del pecado es muerte.
Pues cuando Adán y Eva cometieron el pecado, ¿no? Que han desobedecido a la voz de Dios. ¿Sí o no? Porque ellos comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Jehová había prohibido. Por eso el pecado entró en el mundo, en nosotros mismos. Y la muerte pasó a todos. Por lo cual todos pecaron, ¿sí o no? Por eso Jesús que dijo a Nicodemo, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que todos los hombres tienen que nacer de nuevo. Del pecador al justo. Del hijo del diablo al hijo de Dios. ¿Sí o no? Pero Pedro, ¿qué dijo? El versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí o no? Yo soy ¿qué? Nueva criatura. Como yo soy renacido por la resurrección de Jesucristo. Ay, ¿por qué la resurrección de Jesucristo? Anteriormente yo entendía sobre la resurrección de Jesucristo como un ignorante. Siempre yo pensaba creía que, si Jesús resucitó al tercer día, nada más. Pero yo no entendía que me resucité juntamente con Cristo Jesús. No entendía eso. Pero un día Jehová me hizo entender, me convenció a la resurrección de Jesucristo correctamente. La resurrección de Jesucristo es mi resurrección. Todos los verdaderos cristianos entendían esto. Hoy quiero que ustedes busquen Romanos capítulo 6. Lo que es muy importante para entender la resurrección de Jesucristo. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa el versículo 4? Porque somos sepultados
juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí dice por el bautismo. ¿Qué significa esto? Somos sepultados. Ustedes pensaban que ustedes fueron sepultados juntamente con Cristo Jesús por el bautismo. Creo que cuando yo tenía 15 años, yo fui bautizado en la iglesia, una iglesia. En aquel momento yo no entendía nada de nada el significado de bautismo en Cristo Jesús. No entendía nada. Aunque yo entré en el agua, sumergí en el agua completamente, desde mi cabeza hasta mis pies. Pero yo no entendía lo que era mi muerte. No entendía nada. Simplemente sumergí, entré en el agua y salí nada más. Pero hace 2000 años, yo fui sepultado juntamente con Cristo Jesús. También me resucité juntamente con Cristo Jesús. Pero yo no entendía nada de nada sobre este punto. Pero un día yo entendí, por la gracia de Dios, sobre el verdadero bautismo, que hace 2000 años yo fui sepultado juntamente con Cristo Jesús. También me resucité juntamente con Él, como una nueva criatura. Por eso cuando yo tenía, creo que 24 años, yo verdaderamente fui bautizado. Entonces, cuando yo sumergí en el agua, en aquel momento, yo reconocí que a mi muerte, sí, Señor, yo fui juntamente con Cristo Jesús. Yo fui sepultado juntamente con Cristo Jesús. Por eso yo sumergí en el agua. Y cuando yo salí de agua, también reconocí que, Señor, me resucité juntamente con Cristo Jesús como una nueva criatura. Como un renacido. Como justo. Pero muchos no entienden eso. Cuando yo preguntaba a algunos coreanos y a algunos argentinos, a algunos colombianos, peruanos, paraguayos, también a uruguayos, ¿usted fue sepultado juntamente con Cristo Jesús? Ya no que me respondían a mí que no entiendo, pastor, ¿por qué me preguntó a mí esto? Así. Pero aquí, ¿qué dice? El versículo 3, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos capítulo 6, el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí?
hoy quiero explicar especialmente el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Aquí, plantados. Por ejemplo, hace unos días mi esposa plantó un árbol en el patio. ¿Estaba correcto? Mi palabra. ¿Qué significa plantados? Hace 2 años yo plantó un árbol coreano en el patio de aquí. Plantó. ¿Sí o no? Si fuimos plantados juntamente con Él, ¿en dónde? En la semejanza de muerte. Si fuimos plantados juntamente con Él, juntamente Jesús, en la semejanza de muerte. 자, quiero que lean detalladamente 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte. Si fuimos plantados juntamente con Él, con Jesús, en la semejanza de su muerte. ¿Quieres que ustedes también murieron juntamente con Cristo Jesús? ¿Sí o no? Plantados. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Cuándo ustedes? ¿Ustedes creen que ustedes fueron plantados juntamente con Jesús en la semejanza de su muerte? Ustedes murieron juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo? Un día Jesús se fue al río Jordán, donde Él pidió al Juan el Bautista que bautiza, déjalo. Pero Juan el Bautista al comienzo no quiso. No, Señor, al contrario. Yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús que dijo, no, déjalo. Para que cumplamos toda justicia. ¿Nada más? No. En aquel momento, nuestro viejo hombre fue plantado en el cuerpo de Cristo. Por nosotros, Jesús, hemos sido ¿qué? Sepultados juntos con Él. Por eso aquí dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 자, 6. Aquí explica muy bien.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre. ¿Cuál es nuestro viejo hombre? El que fue formado en Adán. Ustedes necesitan entender esto, porque los hermanos romanos todos entendieron esto. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El hombre que fue formado en Adán, el que fue crucificado juntamente con Cristo Jesús. Pues aunque yo no creía, aunque no entendía esto, pero ya yo fui crucificado juntamente con Cristo Jesús. Ya yo fui plantado juntamente con Cristo Jesús en las semejanzas de su muerte. Pero en el año 1986, en noviembre, yo entendí que, ya hace 2000 años, yo fui plantado juntamente con Cristo Jesús. Sobre todo en la semejanza de su muerte. Quiere decir que yo morí juntamente con Él, yo fui sepultado juntamente con Él. Yo fui crucificado juntamente con Cristo Jesús. Sin mi permiso, Jehová lo hizo. Hace 2000 años. Pues cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en aquel momento, nuestro viejo hombre fue plantado, juntamente con Cristo Jesús, en la semejanza de su muerte. ¿Cómo así? Lo que es Jesús y cómo se llama Doménica, Jessica, Flori, Quintia, Roberto, yo, todos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Ya fuimos uno entre Jesús y nosotros. Pues cuando Jesús murió, ustedes también murieron. Cuando Jesús fue crucificado, ustedes también fueron crucificados. Uno. Por eso los cristianos fueron bautizados en Jesús para reconocer sus muertes juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí o no? Miren. Ustedes fueron plantados juntamente con él en la semejanza de Jesucristo, todos. Pues cuando Jesús fueron clavados, ustedes también fueron clavados. Cuando Jesús fueron azotados, ustedes también azotados. Cuando Jesús fue sepultados, ustedes también fueron sepultados juntamente con él. Así. Cuando Jesús se resucitó al tercer día, ustedes también se resucitó juntamente con él, como una nueva criatura. Por eso cuando yo leía Romanos capítulo 6, me daba cuenta que
Jesús y yo somos uno. Por eso el apóstol Pablo testificó que yo estoy sentándome a la diestra de majestad del cielo con Cristo Jesús por la fe. Los cristianos y Jesús no son dos, sino uno. Lo que es un gran misterio en Cristo Jesús. Jehová y Jesús son uno. También todos los cristianos son dos o uno. Uno. Jesús vino a la tierra para hacernos uno. Y una sola carne. Por eso ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Yo fui plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ya Jesús y yo éramos uno. Pues cuando Él se resucitó al tercer día, también me resucité juntamente con Él, como una nueva criatura, como un justo. Por eso yo no puedo ir al infierno, porque Jesús, ¿dónde está ahora? En el cielo. Porque Él y yo somos una sola carne. Por eso mi problema es el problema de Cristo. Toda mi angustia no es mía, sino lo de Cristo. Porque Jesús y yo somos una sola carne, uno por eso. Por eso aquí dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su perdón. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido justificado del pecado. ¿Sí o no? Cuando Jesús se resucitó al tercer día, Él se resucitó como justo. ¿Sí o no? Yo también. Pero los muchos no entienden esto. El que cree en la resurrección de Jesucristo, Él no puede decir a la gente que soy un pecador, sino un justo. ¿Sí o no? Vamos a averiguar sobre este punto. Romanos capítulo 4, el versículo 25.
Romano capítulo 4, el versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús murió por nuestros pecados, ¿sí o no? Y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación. Jesús se resucitó al tercer día para nuestra justificación. ¿Qué significa esto? Para nuestra justificación. Su resurrección está atestiguando que somos justos. ¿Sí o no? Por su muerte y por su sangre. ¿Me entiende? Un día Pedro ha soñado. En aquel momento Jehová mostró a él que muchos animales descendieron del cielo. ¿Sí o no? Para Pedro, para comer. Entre estos animales había los animales que limpios y también los animales inmundos, según la ley de Moisés. Por eso Pedro, ¿qué dijo al Señor? Señor, yo nunca comía los animales inmundos. Nunca comía. Señor, ¿cómo? Yo no puedo comer los animales inmundos. Pero Jesús, ¿qué dijo ahí? Ya purifiqué todos. Luego mando que te vayas a la casa de Cornelio, el que era un italiano, ¿sí? Porque los judíos pensaban que los gentiles eran los animales inmundos, como perros. Éramos gentiles, ¿sí o no? Pues al comienzo los apóstoles solamente querían predicar a los judíos nada más. Y no querían predicar a los gentiles. Por eso Jesús le dio a Pedro un sueño que mostrando los animales y come todos. Pero Pedro, no, Señor, nunca como los animales inmundos. Pero Jesús, ¿qué dijo a él? Ya purifiqué todos limpios. Que es que hace 2000 años Jesús purificó, limpió a todos los hombres por su preciosa sangre, por su muerte, por su resurrección. Pero muchos no creen eso. Aunque Jehová nos purificó, nos limpió, nos perdonó una vez para siempre, pero soy sucio. Si vamos a buscar Hechos capítulo 10, yo solo leo el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta.
tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vino el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, ya limpió, no lo llames tú común. Sí. Ya hace 2000 años, todos los hombres fueron plantados juntamente con Cristo, en la semejante de su muerte. Luego, juntamente Jesús y todos los hombres se resucitaron como justos, como una nueva criatura, como limpios. Pero aún Pedro tenía su propio pensamiento. Los gentiles, los romanos, los árabes, son reprobados de Dios. Reprobados de Dios. Son inmundos. Por eso yo no quiero predicar a los gentiles. ¿Sí? Pero Jesús, ¿qué dijo? Ya limpió. No llames más que común, como inmundo, ¿no? Todos son limpios. ¿Dónde está buscar? Yo solo leo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Todas las cosas son puras para los puros. Los puros en Cristo Jesús. Para ellos todas las cosas son ¿qué? Puras. Amén. Ya Jesús perdonó todos los pecados de Cornelio. ¿En dónde? En la cruz. ¿Sí o no? Amén. Ya Él perdonó el pecado del último hombre. ¿En dónde? En la cruz. Y Él se resucitó al tercer día para justificar a Cornelio, ¿sí? A Irma, a Flori. Pero los muchos no creen esto. No. ¿Cómo hace 2000 años Él me perdonó? Ellos están pensando en Dios como un humano, de ninguna manera.
No llames más que común ni inmundo. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Sí? Pero los que no creen en el Evangelio de Cristo, para todos que impuros, sucios, pecadores, nada más. Cuando ustedes recibieron el perdón de los pecados, ¿ustedes fueron limpiados? No, realmente hace 2000 años. Cuando ustedes reciben el perdón de los pecados, ¿qué han entendido? Hace 2000 años Jesús ya limpió a mí en la cruz. Ya hace 2000 años Él me hizo ser como justo por su resurrección. ¿Sí? Pero por su resurrección no se hizo renacer. ¿Qué significa renacer? Hemos nacido en el mundo como pecadores, ¿sí o no? Por el pecado de Adán, pero ya hemos nacido en Jesús como justos por su resurrección. Todas las cosas son puras para los puros. Pero los que tienen mental que podrida, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. E incrédulos. Nada les es puro. ¿Sí? O sea, el que no cree en el Evangelio de Cristo, el que no cree en la resurrección de Jesucristo, para ellos todas las cosas que son puras o inmundas, sucio, pecado, todas. Pues cuando yo recibí el perdón de los pecados, ¿no? Eterna redención. Era que yo entendí. Ya hace 2000 años, ya Jesús solucionó todos mis pecados. Ya hace 2000 años, Jesús me hizo como una nueva criatura. Amén, Señor. A mi viejo hombre ya fue sepultado juntamente con Cristo Jesús. Y me resucité juntamente con Cristo Jesús al tercer día como una nueva criatura. Amén, Señor. Yo fui plantado juntamente con Jesús en la semejanza de muerte. Nada más, no. También me resucité juntamente con Él como una nueva criatura. Ya hace 2000 años Jesús me hizo como una nueva criatura por su resurrección. Amén, Señor. Cuando yo entendí el Evangelio de Cristo, en aquel momento yo fui como un justo, ¿no? Ya hace 2000 años. Ya hace 2000 años. En la cruz, Jesús, que solucionó todos mis pecados. Por eso, para los puros, todas las cosas que son puras o sucias, puras. Señor, hace 2000 años, Jesús ya solucionó todos sus pecados por su resurrección. Ahora usted es justo.
Realmente tú tenías que ser sepultado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Sí mismo era tan sucio. Pero tú fuiste plantados juntamente con Jesús en la semejanza de muerte. Quiere decir que tú fuiste sepultado juntamente con Cristo Jesús. Y cuando Él se resucitó al tercer día, usted también se resucitó juntamente con Él, como una nueva criatura. Pues ahora usted y Jesús son una sola, un cuerpo. No son separados, sino juntos. Por eso, David, ¿qué testificó? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me guiará por qué? Senda de su justicia. David que confesó, Dios está conmigo, como mi pastor. Tu callado y vara está sobre él, ¿sí o no? Ya le dije a ustedes, cuando yo pastoreaba en mi país, creo que en el año 1993, más o menos, 94. Hace muchos años, ¿sí? Cuando yo empecé a pastorear en esa iglesia, en aquel momento, un hermano, quien era grandote, siempre asistía a la iglesia. Él era un soltero. Él era como un divorciado, ¿no? Siempre él asistía a la iglesia como un poco mafioso. Su rostro era muy, ¿cómo se llama? Un hombre muy bruto así. Pero su corazón no. Su corazón era muy manso, suave. Antes de casarse con una hermana de la iglesia, siempre traía a la iglesia agua como potable grande. Pastor, tome, así. Después de casarse, no más. Un día él se casó con una hermana de la iglesia. Ella también era como una, creo que viuda. Pasando 2 meses o 3 meses, ella seguía teniendo el rostro angustiado. Por eso su esposo preguntó en su casa a su esposa ¿por qué ahora está angustiada? Ella confesó, antes de casarme yo ganaba muy bien, esposo mío. Ella ganaba muy bien realmente. Por eso un día yo quise ofrecer la ofrenda especial para, creo que, edificación de su iglesia anterior. Ella pensaba, yo puedo fácilmente devolver al banco un préstamo porque estoy ganando muy bien. Pero un día él obedeció a la voz de Jesús para casarse con su marido, ¿no? Pues dejó su trabajo porque ella trabajaba en Seúl. Pero ella vivía con su marido en la tercera ciudad de mi país, llamada Daegu, donde yo pastoreaba. Pues dejó todo su trabajo y empezó a vivir en la casa de su marido. Y todavía no consiguió el trabajo. Pues ella siempre pensaba que cómo yo puedo devolver al banco un préstamo. Y su esposo dijo a ella que, por favor, digas a mí lo que hay en su corazón, su angustia.
esposo mío, antes de casarme, yo pensaba que yo soy una muy incapaz. Por eso yo puedo devolver al banco un préstamo. Pero ahora yo no puedo. En aquel momento, su esposo un poco se enojó con ella. ¿Por préstamo? No. Por el préstamo de su esposa, no. Esposa mía, tú eres mi esposa. Tú eres mi costilla. Tu angustia es mi angustia. Tu problema es mi problema. Él era un buen marido, ¿sí o no? No se preocupe por esto. Yo voy a pagar, devolver al banco, en vez de vos. Luego, un domingo, ella testificó ante todos los hermanos. Yo siempre hacía la vida espiritual muy mal. Pero ahora entiendo que Jesús y yo somos uno. Jehová me enseñó a mí por mi marido. Así. Por eso yo no puedo ser como un pecador. Ya por último, Primera de Juan capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa eso? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero Jesús se resucitó, ¿sí o no? Por eso nuestra fe no es vana, sino la verdad, ¿sí o no? Aún todavía estáis en vuestro pecado. Quiere decir que ya no estamos en nuestros pecados. ¿Sí o no? Jesús se resucitó, ¿sí o no? Pues nuestra fe no es vana. Y no estamos en nuestros pecados. Ya. Hermanos, pues 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo Jesús serán, ¿qué? Vivificados. Por eso, hermanos, ¿ustedes todavía están creyendo que ustedes están en sus pecados? Quiere decir que todavía no creen ni entienden la resurrección de Jesucristo. Yo creo que yo también voy a estar en el monte Sion con Cristo Jesús cuando Él va a venir por la segunda vez. ¿Sí? ¿Ustedes y Jesús son dos o uno? Uno. ¿Sí? Por eso estoy muy agradecido con Dios. En sus casas lean por favor Hechos capítulo 4, el versículo 20. Pues los apóstoles anunciaban la resurrección de Jesucristo.
También en San Juan capítulo 11, el versículo 25, donde está escrito que yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso los cristianos ahora están andando en ¿qué? La vida eterna. Amén. Y hoy hasta aquí oremos.